Vamos a mirar qué sucede cuando tenemos la composición de varias fuerzas que van a estar aplicadas a un cuerpo rígido. Inicialmente vamos a introducir qué es el concepto de un cuerpo rígido. Como un sistema físico constituido por muchas partículas, pero que tiene como propiedad el hecho de que la distancia relativa entre ellas permanece constante. Más adelante, en futuras clases, miraremos con más detalle lo que tiene que ver con el cuerpo rígido. Por ahora simplemente vamos a asumir que tenemos un objeto con cualquier tipo de característica geométrica, es decir, es un objeto que puede tener cualquier forma, sobre el cual nosotros vamos a estar aplicando una serie de fuerzas que como resultante pueden producir sobre el objeto no solamente una traslación, sino que también puede producir sobre el mismo una rotación alrededor de un eje fijo. Entonces recordemos que la traslación estaba caracterizada por una fuerza total que era igual a la sumatoria de todas las fuerzas, y la rotación se caracterizaba por un torque total que era igual a la sumatoria de todos los torques. La pregunta que se nos ocurre a continuación es la siguiente. Dado un conjunto de fuerzas F sub i que producen un conjunto de torques tau sub i de forma tal que, entonces la cuestión es que cada torque debido a cada fuerza pues se va a obtener por un producto cruz entre la posición respecto a un punto de origen del punto sobre el cual ejercemos la fuerza, producto cruz F sub i. Este sería el torque debido a cada una de los puntos sobre el que se está haciendo la fuerza. Entonces, puede asegurarse siempre que dados la fuerza total, que como dijimos es igual a la sumatoria de todas las fuerzas, acá es la fuerza total, no, perdón, no va esto allí, y dados el torque total, que es la sumatoria de todos los torques, entonces podría tenerse que tau, torque total, corresponderá al producto cruz de un vector posición con esa fuerza. Aclaremos un poco esta pregunta para poder responderla. Cuando nosotros tenemos un objeto rígido, o sea, un cuerpo rígido, se supone que ese cuerpo rígido va a estar constituido por muchas partículas, que nosotros sabemos en principio pueden ser átomos o moléculas. Si entonces nosotros tenemos un punto de referencia, es decir, un origen, y a cada partícula nosotros le asociamos un vector posición, y sobre cada uno de esos puntos ejercemos una fuerza, por ejemplo aquí tengamos F1, por acá F2 y por acá Fi, aquí hubiera sido F3, ¿no? Entonces, cada una de estas fuerzas, en principio respecto a este punto, podría producir un torque. El torque de cada una de ellas vamos a caracterizarlo por tau sub i, sería igual a ese vector posición producto cruz Fi. Entonces, la pregunta que acabamos de imponer nosotros aquí es el hecho de que sabemos que la fuerza total corresponde a la suma de todas las fuerzas. El torque total corresponde a la suma de todos los torques. Entonces, podríamos decir que este torque total sería el torque debido a esta fuerza total. La pregunta es, ¿este R existe? Y si existe, ¿cómo lo obtenemos? ¿Será que podríamos decir que ese R es la suma de todas las posiciones? Tenemos que mirar, y realmente la respuesta es no. Ojo,
no siempre, dado un torque total y dada una fuerza total, se puede expresar ese torque como el torque de dicha fuerza. Miremos dos ejemplos. Consideremos inicialmente estas dos líneas paralelas y sobre un punto en cada una de esas dos líneas paralelas, imaginemos que ejercemos dos fuerzas F1 y F2. Supongamos que las dos fuerzas en magnitud son iguales, son paralelas como vemos en la imagen, pero en dirección son opuestas, es decir, vectorialmente hablando, eso se resume de la siguiente manera. Vamos a decir que F2 es igual a menos F1, lo que implica que son iguales en magnitud, pero opuestas en dirección. Por ende, si nosotros hiciéramos la aplicación de la fuerza total, que sería la sumatoria de todas las fuerzas, es decir, F total, eso sería F1 más F2, que es lo mismo decir F1 más, y recuerde que F2 es menos F1. Esto evidentemente pues nos va a dar 0, y como da 0 implica que no existe traslación, o sea que este sistema de dos partículas no va a estar trasladándose, pero tenemos que determinar si puede rotar. Para ello entonces vamos a definir un sistema de referencia. Por ejemplo, ubiquemos un origen acá, y respecto a ese origen vamos a mirar las posiciones de los dos puntos P1 y P2 sobre los cuales estamos aplicando las fuerzas. Y además consideremos la distancia relativa entre la partícula 1 y la partícula 2, distancia a la cual simplemente voy a denotar con la letra A. Calculemos basado entonces en esta figura qué sería el torque total de este sistema. Miremos. Tau, que sería igual a la sumatoria de todos los torques, debe ser igual al torque debido a la primera partícula más el torque debido a la segunda partícula. Entonces, esto viene siendo igual, de acuerdo a la definición de torque, a R1 cruz F1 más R2 cruz F2. Y dado el hecho de que F2 es igual a menos F1, yo puedo escribir esto de esta forma: R1 cruz F1 menos R2 cruz F1. Recuerde que F2 es igual a menos F1. Y entonces observe que el vector F1 es factor común en ambos términos de esa expresión, lo que me permite entonces escribir esto de esta manera: R1 menos R2 cruz F1. O que es lo mismo decir, voy a intercambiar el orden en el que aparecen R2 y R1, lo voy a escribir de esta manera: menos R2 menos R1. Recuerden que cuando usted cambia el orden entre dos términos, así como lo estamos haciendo aquí, estoy intercalando el orden de estos dos, debemos anteponer un signo menos a esa intercalación o a ese intercambio, cruz por F1. Pero vamos entonces a ver qué es R2 menos R1. Si usted mira la gráfica que tenemos y recuerda lo que ya aprendimos de vectores, mire que yo tengo R1 aquí, tengo R2 acá, y tengo este vector A que me determina la distancia entre P1 y P2. Pero si recordamos de vectores, mire que el vector A está justo al final de donde termina R1, y el vector R2 empieza donde empieza o comienza R1 y finaliza donde termina A. Lo que quiere decir que si usted a R1 le suma A, tiene R2 por suma vectorial. Entonces escribamos eso aquí. De la imagen estamos viendo claramente que R1 más A nos da R2. Y entonces es claro observar de esta expresión, hagámoslo aquí pequeño, que A sería igual a R2 menos R1. Vamos a hacer ese reemplazo aquí porque aquí tenemos R2 menos R1,
entonces tenemos finalmente que el torque total es igual a menos el vector A cruz F1. Y claramente esto es diferente de cero. Entonces, ¿qué estamos obteniendo? Mire que el torque total me está dando un valor que es distinto a cero, pero la fuerza total me está dando igual a cero. O sea que no podemos decir, por lo tanto, por ejemplo, para este ejemplo, valga la redundancia, que tau sea igual a algún R cruz F. Porque si esto fuera cierto, si esta expresión fuera cierto, entonces al ser f igual a 0, el torque debía darnos 0. Pero como no nos está dando 0, implica que esta igualdad no es verdad. O sea, realmente no siempre, dado una fuerza total y dado un torque total, el torque corresponde a dicha fuerza. Cosa que sí teníamos, por ejemplo, cuando veíamos en el video anterior la composición de fuerzas concurrentes y un torque aplicado a dichas fuerzas concurrentes. Ahí sí funcionaba esta ecuación que tenemos aquí. Esto sí era una verdad para ese caso porque todas las fuerzas se aplicaban a un mismo punto y dado ese hecho permitía entonces obtener el mismo R para todas las fuerzas. El problema es que cuando hablamos en general, y para este caso, por ejemplo, mire que las fuerzas se aplican a dos puntos diferentes, no al mismo punto como en el caso de las fuerzas concurrentes. Eso es una de las razones, pero no quiere decir que solamente la ecuación sea una igualdad en el caso de fuerzas concurrentes. Vamos a mirar otros casos en los que posiblemente tengamos situaciones en las que la ecuación sí se aplique. Pero ahora vamos a hacer otro ejemplo. Nos dicen que dadas la fuerza F1 con estas coordenadas y F2 con las otras coordenadas que vemos en pantalla, aplicadas a este punto 1 y este punto 2, encontrar la fuerza resultante y el torque resultante. Además nos preguntan que si puede deducirse que si el torque corresponde al torque de esta fuerza. Vamos a mirar entonces. Saquemos los datos inicialmente. Nos dicen que sobre el punto, llamémoslo P1, de coordenadas 0.4, 0.5 y 0, coordenadas dadas en metros, está siendo aplicada una fuerza que tiene unidades de 3, 4 y 4 en newtons, y sobre el punto P2, que tiene coordenadas 0.4, 0.1 y 0.8, también en metros, se está aplicando una fuerza F2 con coordenadas -2, 5 y 1 newton. Esos son los datos que se nos presentan en el problema. Ustedes pueden verificarlos aquí. Y acá estaría la otra fuerza, 3, 4, 4, como pueden ver. Entonces, miremos. Evidentemente, la fuerza total, eso es lo primero que nos están pidiendo, porque nos piden la fuerza resultante, pues corresponde a sumar las dos fuerzas, que son F1 más F2, que sería entonces simplemente sumar coordenada a coordenada las fuerzas, como aprendimos cuando vimos vectores. Sería entonces 3 más menos 2, que es lo mismo que tener 3 menos 2, nos va a dar 1 en X. Luego en Y sería 9, porque es 4 más 5. Y luego en Z sería 4 más 1, que nos da 5. Y esto sería en newtons. O sea que tenemos que F debe ser igual a 1, 9 y 5 newtons. Esa es nuestra fuerza resultante. Miremos para el torque resultante cómo trabajaríamos. Primero que todo, hallemos el torque debido a la primera fuerza. Torque sobre la fuerza 1 sería igual a R1 cruz F1. Y esto ya lo sabemos hacer. Miremos los datos de la fuerza 1 y la posición correspondiente a ese punto. Tendríamos I, J, K. Luego las coordenadas de R son 0.4, 0.5 y 0. 0.4, 0.5 y 0. Y las coordenadas de F son 3, 4
y 4. Bien, eso sería igual entonces, vamos a hacerlo como ya hemos aprendido. Si bloqueo esta columna y esta fila, me queda esta entrada de 4 datos. Sería 0.5 por 4, queda 2, menos 0 por 4, 0. O sea que me queda 2 menos 0 es 2. La primera coordenada vale 2 en X. La segunda coordenada la obtendríamos ahora bloqueando la segunda columna, manteniendo la primera fila tapada. Me quedaría 0 por 3 da 0, menos 0.4 por 4 que da 1.6. Como era 0 menos 1.6, pues es menos 1.6. Y finalmente, para el último dato, tapamos esta, me queda este por este menos este por este. 0.4 por 4, este producto da 1.6 y 3.5, perdón, 3 por 0.5 da 1.5. Entonces tenemos 1.6 menos 1.5, eso nos va a dar 0.1. Y recordemos que eso es un torque, por ende debe darnos en Newton por metro. De forma análoga, si usted hace el torque entre R2 y F2, que sería I, J y K, las coordenadas del punto 2 son 0,4, 0,1 y 0,8. Anotémoslas: 0.4, 0.1 y 0.8. Venga, yo verifico algo, disculpen. Acá estoy notando que aquí era menos, ¿no? Menos 0.1. Voy a hacer la corrección aquí. Hay que ser muy cuidadoso con eso, con los signos. Este es un negativo, o sea que aquí debe ir un menos. Y las coordenadas para la fuerza 2 son menos 2, 5 y 1. Menos 2, 5 y 1. Entonces, de la misma manera como hice el cálculo para el torque 1, usted puede probar que para el torque 2, esto le va a dar por resultado menos 4.1 menos 2 en y menos, perdón, más positivo 1.8 en Z en Newton por metro. Evidentemente el torque total que tendríamos aquí, tau, sería el torque 1 más el torque 2, que se obtiene sumando las componentes de cada uno de los dos torques. 2 por menos 2 más menos 4.1 menos 1.6 más menos 2 y 0. Más 1.8, coordenada más coordenada de cada componente, dándonos entonces menos 2.1 en X, menos 3.6 en y 1.9 en Z, con lo que en resumen tendríamos entonces que la fuerza total, mire lo que nos dio, la fuerza total nos dio, miremos acá teníamos 1, 9 y 5 newtons, son 1, 9 y 5 en newton, y el torque total nos está dando menos 1. Perdón, así, menos 2.1 si estaba bien, menos 3.6 y 1.9 newton por metro. Entonces ese es el torque total y la fuerza total, que es lo que nos pregunta el problema. Miremos las preguntas: encontrar la fuerza resultante y el torque resultante. Ahí respondimos esa parte, pero ahora nos dicen puede deducirse que el torque corresponde al torque de esa fuerza. Entonces, para responder a esto, observe lo siguiente: si eso fuera cierto, si yo pudiera escribir tau igual a R cruz F, por ser un producto cruz, el torque debería ser perpendicular tanto a R como a F. Eso quiere decir que si eso es cierto, se supone que el torque debería ser perpendicular a la fuerza, de ser cierto.
Y si esto es verdad, si el torque es perpendicular a la fuerza, deberíamos tener que el producto punto entre tau y F debería darnos 0. Eso correspondería a dos vectores que son mutuamente perpendiculares. Vamos a mirar qué pasa si hacemos ese producto punto. Si yo hago tau punto F, sería, recuerde que el producto punto se obtiene sumando el producto de cada coordenada de los vectores, en este caso x con x más y con y más z con z. Si hacemos eso tendríamos, el primer término es 1, que multiplica a menos 2.1, más 9, que multiplica a menos 3.6, más 5, que multiplica a 1.9. Eso sería el producto punto en las unidades respectivas. Y mire que si usted coge su calculadora, por ejemplo, y hace este producto, eso le va a dar igual a menos 25 en unidades de newton cuadrado metro, ¿no? Porque recuerde que el torque es newton metro y la fuerza es newton, entonces el newton con ese newton nos va a dar un newton cuadrado. Independientemente de las unidades que acabamos de obtener, observe que nos dio menos 25, o sea, nos acaba de dar una cantidad que es diferente de 0. Y como esta cantidad es diferente de 0, pero acá estamos diciendo que para que ellos satisfagan esta relación, en su producto punto debería darnos 0, por lo tanto, concluimos, hagamos esa conclusión con otro color, por lo tanto, ese torque no va a poder expresarse como el producto cruz de algún R, que pues como no es posible, no nos interesa entonces mirar cómo hubiera sido R, cruz F. A eso se dice entonces que el sistema globalmente no puede reducirse a una sola fuerza. Me explico, no es que no pueda decirse que la fuerza total no es F, sí, o sea, usted puede decir que la fuerza total sobre el sistema es esta F que acabamos de calcular, eso no hay ninguna duda, pero decir que el problema se reduce a una fuerza implicaría también que se cumpliera esto. Eso solo es una definición. Entonces en física decimos que el sistema no puede reducirse a solamente una fuerza. ¿Cómo podríamos garantizar que siempre se satisfaciese esta expresión? Es decir, para ello tenemos que garantizar que el torque en un producto punto con la fuerza resultante siempre nos dé 0. Yo creo que es evidente que si todas las fuerzas del sistema se encontrasen en un mismo plano, el torque resultante a esas fuerzas podría en principio siempre ser perpendicular a ellas. A eso vamos a mirar, que vamos a hacer la demostración evidentemente, a lo que llamamos composición de fuerzas coplanares. Para ello observemos el siguiente esquema. Tenemos pues varias fuerzas, todas ellas en un mismo plano, por eso decimos que todas esas fuerzas son coplanares, se encuentran todas en el mismo plano, y respecto a un punto de referencia, en este caso O, vamos a tener los respectivos radiovectores desde R1 hasta un Rn. Observe que para este caso, si pensáramos en el torque producido por cada una de esas fuerzas, recordemos que si Fi es una de las fuerzas que estoy caracterizando aquí, yo tendría un torque asociado a esta fuerza que correspondería al producto cruz entre su radio vector y la fuerza correspondiente. Cuando usted piensa en la regla de la mano derecha, al hacer el producto cruz entre los R's, cualquiera de ellos, con su correspondiente fuerza, entonces el torque resultante siempre va a estar apuntando de forma perpendicular al plano, ya sea apuntando hacia arriba o ya sea apuntando hacia abajo, pero siempre van a ser paralelos. Pueden ser paralelos o antiparalelos, pero en última instancia vamos a tener que cualquier torque I siempre va a ser paralelo a cualquier otro torque J. Entonces, dado este hecho, podemos garantizar que cuando hagan la suma de todos los torques, si hacemos tau,
que va a corresponder a la sumatoria de cada uno de esos torques, este vector siempre va a ser perpendicular a todas las fuerzas. Y como al mismo tiempo yo sé que la fuerza es correspondiente a la suma de todas las fuerzas, esta fuerza va a encontrarse dentro de este plano, por ser coplanar también a todas estas fuerzas. Esa sería la propiedad que daría esta suma. Las fuerzas todas ellas están en este mismo plano, su resultante va a estar en este mismo plano. El torque va a estar perpendicular al plano y usted aquí con toda seguridad va a tener el hecho de que siempre puede decir que tau es igual a algún R cruz F. Para las fuerzas coplanares, perdón, para las fuerzas coplanares siempre vamos a decir que se puede obtener que el torque resultante es el torque de la fuerza resultante, es decir, el problema puede reducirse a una sola fuerza. La pregunta que surge ahora es, bueno, ya sabemos que para el caso de las fuerzas coplanares puedo escribir que el torque resultante es el radiovector cruz F, pero entonces, ¿cuál es R? Esa es la pregunta que nos surge ahora. Este R, ¿cuánto vale? Porque tenga presente que yo tengo un R1, tengo un R2, tengo un R3, tengo un Rn. Entonces, ¿cómo puedo yo calcular el R de este torque resultante? Para ello, pues evidentemente se hace fácil, dado el hecho de que como yo puedo escoger mi sistema de referencia como yo quiera y estoy trabajando en un plano, yo puedo asumir que este es mi eje X y este otro es mi eje Y, y cuando nosotros mirábamos en el caso de del torque, en su definición, en un ejemplo mirábamos cómo calcular la línea de acción correspondiente a una fuerza en la que todas las fuerzas se encontrasen en el plano XY. Para ese caso, nosotros vimos algo que se llamaba la línea de acción de la fuerza, y esta se encontraba expresada como tau igual a x por fy menos y por fx. Y entonces, como esta expresión se obtenía para una situación de fuerzas coplanares, porque vuelvo y repito, las fuerzas se encuentran todas sobre el eje, sobre el plano, perdón, XY, implica entonces que cualquier punto o cualquier par ordenado de coordenadas X y Y que satisfacen esta ecuación, entonces van a satisfacer también esta otra ecuación. Entonces el R pues sería cualquier R que corresponda a los puntos X y Y que satisfacen esto. Si usted tiene un R con coordenadas X y Y tales que esas coordenadas satisfacen esta ecuación, entonces usted puede escribir que tau es R cruz F. Miremos un ejemplo para ilustrar esto. Tenemos un conjunto de fuerzas coplanares, todas ellas se encuentran en el plano XY. Realmente son tres fuerzas. Tengo F1 que es horizontal, F3 que es vertical y F2 que está formando un ángulo de 45 grados con el eje Y, que para este caso pues son los mismos 45 con el eje X. Se supone que son cuadrados, pido disculpas por el dibujo, pero pues también por cuestión de tiempo no iba a tomar mucho tiempo haciéndolo. Entonces cada uno de los cuadraditos que tenemos tiene la misma longitud en todo este plano, donde esa longitud vale 0.1 metros, y de este lado nos están dando la magnitud de cada una de las fuerzas. Vamos a calcular el torque total, vamos a calcular la fuerza total o resultantes, ¿no? Y dado el hecho de que son coplanares, pues sabemos que van a ser perpendiculares todos los torques, así como el torque resultante, y vamos a calcular la correspondiente línea de acción de la fuerza. Miremos. Vamos a comenzar escribiendo las fuerzas en términos de las componentes. Por ejemplo, comencemos con F1.
Recordando que en nuestra gráfica, hagámoslo aquí, F1 tiene coordenada en X solamente porque está apuntando a lo largo de la dirección X. Entonces vectorialmente a F1 lo escribiríamos como su magnitud, que son los 10 kilopondios, en dirección Y, porque está en dirección del eje X. F2, teniendo presente que su ángulo es de 45 grados, tenemos que determinar las direcciones. Mire que en Y, su proyección en Y es positivo porque va a estar apuntando hacia arriba, pero su proyección en X va a estar apuntando hacia la izquierda, quiere decir que en X es negativo, o sea que escribiríamos de esta manera: la magnitud de F2 son 8 kilopondios, entonces sería 8 kilopondios en dirección menos I, por eso aparece el signo menos, más, perdón, aquí hay que tener presente que es una componente, ¿no? Entonces sería 8 por el coseno de 45 grados, negativa porque apunta hacia la izquierda, kilopondios en dirección I, más, y evidentemente en el otro es positivo, sería seno de 45 grados, kilopondios en dirección J. Esta sería la fuerza F2. La fuerza F3 podemos mirar en el dibujo que está apuntando hacia abajo en dirección Y, o sea que F3 sería simplemente igual a menos, porque apunta hacia abajo, la magnitud, que son 7 kilopondios en dirección J. Aquí tendríamos las tres fuerzas escritas vectorialmente. La fuerza total, pues sabemos que es la suma de las fuerzas, que sería las fuerzas en X, las fuerzas en Y y las fuerzas en Z, sumada en cada uno de estos términos. Cuando hacemos la suma, miremos que, por ejemplo, F1 tiene componente X y F2 tiene componente X también, F3 no. O sea que para la primera componente de la fuerza tendríamos que sumarle a 10, sumarle menos 8 coseno de 45. Cuando usted hace ese cálculo, le va a dar 4.34 en X. Lo mismo, en Y, F1 no tiene componente J, o sea que este no se tiene en cuenta. F2 sí tiene componente J, que es este término, y F3 tiene componente J, que es este otro, o sea que a 8 seno de 45 le va a restar menos 7. Usted hace ese cálculo y el resultado es de menos 1.34, y recordemos que todo está en unidades de kilopondios. La magnitud de esta fuerza la obtendríamos como la raíz cuadrada de 4.34 al cuadrado más menos 1.34 al cuadrado. Todo eso va a dar en kilopondios, porque son las unidades con las que estamos trabajando. Entonces cuando usted hace esa operación, la magnitud de la fuerza le da 4.54 kilopondios. El ángulo que forma con alguno de los ejes, de acuerdo a las fórmulas que ya habíamos obtenido anteriormente, pues es con el eje X. Tendríamos que alfa debería ser entonces igual al arco tangente de menos 1.34 sobre 4.34, que es componente Y sobre componente X, lo que me da para alfa un ángulo de menos 17.1 grados. Entonces, si vamos a nuestra gráfica, con los datos de la fuerza podemos mirar qué ángulo formaría la línea de acción de esta fuerza en este plano. La línea negra que están observando es la línea de acción de la fuerza. Sobre esta línea va a estar actuándose. Sabemos que es esta línea porque la fuerza actúa siempre sobre la línea de acción y ella está formando con el eje X un ángulo de menos 17.1 grados como el que acabamos de encontrar. No importa dónde yo ubique la fuerza sobre esa línea de acción,
recuerde que el torque resultante va a ser lo mismo. Si no recuerda esto, le recomiendo que revise el video relacionado con la definición del torque. Entonces nuestra fuerza resultante en este punto, que es donde estoy considerando la aplicación, debería estar aquí formando ese ángulo de 17 grados negativos respecto al eje X. Pero todavía nos falta determinar el torque. Bien, ya tenemos la fuerza, ahora miremos nuestro torque. Para ello, lo primero que debemos determinar son los vectores R1, R2 y R3 con sus tres coordenadas correspondientes. Vamos a mirarlos. R1 es el primero que tenemos que determinar. Es claro de la figura que si esta es la fuerza F1, la fuerza se está aplicando en este punto, que tendría en X coordenadas. Recuerde que cada intervalo que tenemos por cuadro es de 0.1 metros, entonces tendríamos 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 y 0.5 en X, 0.1, 0.2 en Y y 0 en Z. Bueno, aquí pido disculpas, hice una corrección en la posición del vector de la fuerza F1 y acá es F. Aquí también este es F porque la fuerza total F1 tenía que estar aquí porque es un ejemplo que tengo ya realizado y lo ubiqué donde no era, porque tiene que estar en 0.1, 0.2 y 0.3 en Y. Entonces recordemos, él tendría en X 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 en X, 0.1, 0.2, 0.3 en Y y 0 en Z. Entonces tendríamos en X 0.5, en Y sería 0.3 y 0 en Z. Recordemos que esas unidades van a estar dadas en metros. R2, vamos a mirar qué coordenadas tendría R2, que es el punto donde se está aplicando la fuerza 2. Esta fuerza es F2, entonces tendríamos 0 en X, en Y sería 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 y 0 en Z. O sea que tenemos 0 en X, 0.5 en Y, 0 en Z, metros. Y finalmente R3, que sería 0 en Z y en X sería 0.1, 0.2. O sea que tendríamos 0.2 en X, en Y 0 y en Z 0 metros. Revisemos. Perdón, en Y, ¿no? He estado diciendo Z por costumbrismo. Ok, entonces repito, en Y viene siendo 0, aquí tenemos 0.1, 0.2 en X y 0 en Z. 0.2 en X, 0 y 0, está bien. Y recordemos que sobre R1 está actuando esta fuerza F1, sobre R2 está actuando esta fuerza F2 y sobre R3 actúa la fuerza F3, que tendríamos las coordenadas ya dadas de esas fuerzas, como las pueden ver. Entonces usted puede demostrar, y esto ya se lo dejo a usted de tarea, de que el torque que usted obtenga cuando haga R1 cruz F1 le va a dar por resultado 0, 0, menos 1.4 en unidades de kilopondios por metro. Y análogamente para los otros torques tendríamos lo siguiente. Es claro el resultado que corresponde a lo que hemos dicho. Observe que las coordenadas X y Y de todos los torques son 0, todos ellos tienen solamente coordenada Z, lo que quiere decir que todos los torques son perpendiculares a este plano. El torque resultante, que sería la suma de los torques, tau, sería torque 1 más torque 2 más torque 3,
Dado el hecho de que las coordenadas todas en x valen 0, su coordenada x es 0 para este torque, lo mismo para y, solamente tendría coordenada en z. Quiere decir que el torque total, cuando usted suma las tres coordenadas en z de esos torques, le va a dar por resultado menos 1.57 kilopondios por metro en dirección z, o sea, en dirección k. La línea de acción, recordemos que está dada por esta fórmula que tenemos aquí, tau igual a x por fy menos y por fx. Haciéndolo el reemplazo respectivo, voy a escribirla aquí nuevamente para tenerla de referencia. Entonces tau nos acaba de dar por resultado menos 1.57, debe ser igual a x por fy, la fy resultante, la total. Mire que fy nos da menos 1.34 menos y por fx. Vamos a ver que era fx es 4.34. Como puede observar, en todos los términos va a aparecer signo menos, porque este término va a quedar negativo, este es negativo y este va a quedar negativo. Se puede cancelar los signos menos y escribir simplemente para la ecuación de la línea de acción este resultado, que 1.34 por x más 4.34 por y es igual a 1.57. Esta es la ecuación de la línea de acción, y cualquier par ordenado de números x y y que satisfagan esta ecuación me van a producir el r que estoy buscando. Este r va a satisfacer el hecho de que el torque total va a ser igual a SR cruz el F total, siendo el torque total este que acabamos de encontrar aquí, siendo la fuerza total esta que encontramos acá. Evidentemente la fuerza, pues habría que escribirle la coordenada z. Si quieren, escribámoslo aquí, sería entonces 4.34 menos 1.34 y 0 en kilopontios. Cuando usted hace el producto cruz de esta fuerza con cualquier r cuya coordenada x y y satisfaga esta ecuación, entonces usted va a tener ese torque total.